Amén. Dios nos bendiga. Bienvenidos a Desayunando con Jesús. Después de este servicio, recuerde que ahí está el café y pan también es cortesía del santuario. Así que usted puede, después que terminemos, irse ahí donde está la librería, compre un llavero. Eso ahí va. Compre ahí con Mana Gloria en la librería y se toma un café y el pan es gratis también. Así que no sé si está contento, hermano. Dios ha sido bueno, amén. Amén. Fíjese que estaba orando y tantas cosas que uno ha leído, tanto tiempo, y me acordé de algo que en cierta oportunidad, porque estaba elaborando el programa de la oración, las 24 horas, y estaba recordando donde escribía las peticiones. Una de las razones, ve bien, de las primeras dos peticiones de los hebreos a orar. Israel tiene, hermanos, los judíos, los hebreos, tienen dos peticiones que nunca faltan en su oración. La primera es, en cuanto a los hombres, porque Dios los hizo hombre. No sé si usted está contento porque Dios lo hizo hombre. Entonces dije yo, el hombre debe orar y darle gracias a Dios porque Dios lo hizo hombre, porque no dejar que cambie en el medio camino, no. Darle gracias a Dios porque Dios lo hizo hombre. ¿Y sabe cuál es la otra petición? Ellos oran a Dios dándole gracias porque no son gentiles. Porque ellos, y obviamente el pueblo de Israel, por promesa, Israel es salvo, ¿no es cierto? Usted observa, Israel es odiado casi por todo el mundo. Pero eso no les quita que sean el pueblo de Dios. Y son bendecidos, ¿no es cierto? Entonces, yo dije, yo debo darle gracias a Dios, igual que Israel, porque soy hombre, dije yo. Usted dele gracias a Dios porque es mujer. Pero también porque soy cristiano. Porque Dios me alcanzó, porque su sangre. Imagínese ese último canto que terminamos cantando. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Mire, hermano, aguarde sincero, algunos de los que estamos acá, valiente fue esa mujer que está con usted. No merecía amor, no merecía nada, pero Dios nos rescató, ¿no es cierto? Dios nos amó. Así que, hermanos, vamos a estudiar la palabra. Vamos a ver si se recuerdan qué parte nos corresponde estudiar hoy. Hoy vamos a la segunda dispensación, y esta se conoce como la conciencia. ¿Se acuerda que yo le dije de que en la inocencia el tiempo no cuenta para el hombre? ¿Se acuerda? Usted ha escuchado el niño, por ejemplo, el niño en vez de decir mañana vamos a ir a tal lugar, dice ayer vamos a ir, dice el niño. ¿Va que sí? ¿Por qué los niños son tan inocentes que ellos no logran discernir el tiempo? Entonces la inocencia está basada en eso. El tiempo no existe para ellos. El niño no sabe si le pagaron al papá o a la mamá. El niño pide. Él pide. Porque para él el tiempo, él no sabe, esta semana es semana de pagar recibos y hoy no hay que pedir nada. No, el niño pide. Pero cuando llega la conciencia, es decir, el uso de razón, las cosas cambian. Las cosas cambian. En esta etapa, el tiempo comienza ya a ser contado por el hombre. ¿Por qué? Ya tiene uso de razón. Busque Génesis capítulo 3, versículo 22. Génesis 3, 22. Vamos a leer hasta el 24. Dice la Biblia. Quiero que lea, y esta mañana, este culto Desayunando con Jesús, le hemos dedicado como un estudio para que usted vaya con su Biblia, poniendo mucha atención. Si hay algo que no entiende, investíguelo, pero aquí al templo debe venir con su Biblia. Si no la anda así físicamente, su celular no debe estar facebookeando en el templo, sino con su Biblia. Vale, dice acá, versículo 22, y dijo Jehová Dios, y aquel hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Vaya, ojo, pase un poquito ahí antes de seguir leyendo. ¿En qué somos igual que Dios? En que ya sabemos el bien. No vaya a aceptar la herejía que andan por ahí algunos enseñando que somos pequeños dioses. No, esa es una herejía.
Somos igual que Dios en que sabemos el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Padre, queremos agradecerte. Gracias por darnos la bendición de estar en tu santo lugar esta mañana. Bendícenos, bendice a aquellos que están ya en sintonía de nuestra transmisión, Señor. Enséñanos que tu palabra, Señor, nos haga cada día libres, Señor. Libértanos a través de tu palabra, santifícanos en tu verdad, Señor. Gracias, Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bien. La semana pasada comenzamos con el estudio de las 7 dispensaciones de la Biblia. Dijimos que la dispensación nos muestra las diferentes formas cómo Dios ha tratado con el hombre a través de la historia humana. La dispensación, hermanos, de la conciencia, esta época de la caída del hombre hasta el diluvio. Llega, hermanos, desde la caída del hombre hasta, es decir, de Adán a Noé. En este caso, ya aquí se conoce una dispensación de la caída del hombre a Noé. Se estima que pasaron aproximadamente, esta fecha, estos datos son aproximados. Si alguien dice exactamente así fue, le está mintiendo. Se estima que pasó alrededor de 1655 años aproximadamente. Dice el versículo 7 del capítulo 3 de Génesis: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos comienzan y reciben. Les dije también que comenzaba una dispensación con algo bueno, es decir, con la gracia de Dios, pero que concluye toda dispensación con un juicio de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos antes de entrar al tópico, al tema, solo en la introducción? De que Dios es bueno y su amor, su misericordia es grande, pero que llega un momento que si el hombre desprecia ese amor y esa misericordia, pues le toca juicio, porque Dios así trata al hombre. Vea, lo pone en la primera dispensación. ¿Cómo lo puso? En el huerto y todo. Entonces en esta, después lo expulsa. Ahora comienza ahí. Hermano, ¿trató Dios con el hombre en esta dispensación? ¿De qué manera trató Dios con el hombre en esta dispensación? Dios dirigió a la humanidad a través de su conciencia por un periodo de casi entre 1500 a 2000 años, por ahí anduvo. En este entonces no existía. ¿Por qué se le conoce como conciencia? Porque no existía un solo papiro, un solo escrito sagrado, no había nada. No existía un templo, no había un predicador, no había nada. ¿Cómo se dirigía el hombre con Dios? A través de su conciencia. ¿Qué es conciencia? El término, quizás lo que nosotros le llamamos la conciencia o hombre interior. La conciencia a nosotros nos defiende como nos acusa, ¿no es cierto? Es lo interior de nosotros. Usted dice, no, yo no hice nada, por dentro le está diciendo, sí lo hiciste. Entonces, Dios comenzó a tratar al hombre a través de la conciencia. Versículo 8 en adelante dice, de ahí donde estamos, hasta el 10. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, entonces entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, ¿cómo le dije yo que trataba el hombre con Dios? La conciencia. Entonces, donde dice, no, ojo,
Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Cuando usted lee esos versículos, y Dios buscó a Adán, y la tierra tembló porque Dios andaba en busca de... Dios es omnipresente. Dios no necesita abandonar su trono para buscarlo a usted. ¿A dónde le habló? A lo interior. ¿Dónde estás? ¿Qué dice Juan en el Nuevo Testamento? Y vuestro espíritu da testimonio que sos hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Dios le habló al hombre interior. ¿Dónde estás? Aquí estoy escondido. ¿Será que a Dios se le podía esconder a Adán? No. Dios le habló a la conciencia. Hey, ¿dónde estás? Híjole, ya me descubrieron. Estoy escondido. ¿Por qué? Tuve miedo. Porque tuviste miedos. ¿Por qué el hombre tiene miedo ahora? Porque ahora conoce el bien y el mal. Sabe que está desnudo y que no puede enseñar esa chulada de cuerpo que tiene. Ahora conoce bien, va. Entonces, ¿qué significa, pastor, con aquellos que andan desnudos? No tienen conciencia, tienen conciencia. Más adelante vamos a ver por qué ellos actúan como tal. Pero ojo, su conciencia del bien y del mal les mostró que lo que habían hecho estaba mal, que había desobediencia a Dios. Y esto trajo a sus vidas vergüenza y miedo. ¿Por qué se escondían? Su propia conciencia les decía. Usted ha visto que cuando un creyente de repente ha dejado de congregarse, nosotros algunos le llamamos se ha caído de la obra, dicen. Hay creyentes que nunca se ha caído porque nunca estuvo parado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando lo encuentra usted, no es cierto que se agacha y no quiere saludarlo. ¿Por qué? Tiene vergüenza. ¿Y por qué no me habla? Dice usted que vayunco. De primero era mi amigo y hoy nada. No, es que eso es lo que le pasó a Adán, ¿no es cierto? Se escondió. Después del efecto de uno de los efectos del pecado es la vergüenza. Luego tiene temor. ¿De quién? Un creyente que ha pecado se vuelve temeroso. Llega donde una persona caída, los segadores que andan predicando y les habla de Dios. No, mire, yo sé, pero tiene miedo volver a caer. Por eso dice, estar jugando con Dios no está bien. Tiene miedo, tiene temor. Por eso pasó con él. Ahora, Dios le dio sus nuevas funciones y responsabilidades antes de ser expulsado. Ubíquese ahí en versículo 16 en adelante. ¿Lo encontró? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado y pues polvo eres y polvo volverás. Vaya, déjeme explicarle un poquito acá. Bien, la primera responsabilidad que Dios le dio fue en cuanto al matrimonio. Hay un pasaje que usted y yo acabamos de leer ahí, y es en cuanto a la mujer. En cuanto a la mujer, aquí en este versículo hay mucha teología. Ahora multiplicaré los dolores en tu preñez. En otras versiones dice, ahora sí te va a doler parir tus hijos. Ahora, ¿qué significa esto? Aquí hay una explicación. En Génesis 6, la Biblia dice que los hijos de los hombres fueron y tomaron y tuvieron relaciones sexuales con las hijas de Dios. Y de ahí que nació gigantes. Entonces surge una gran interrogante teológica ahí, y muchos han enseñado algo que no comparto en lo personal. Mi posición teológica no es esa, de que fueron ángeles que descendieron y tuvieron sexo con las mujeres y de eso nacieron gigantes. Se introducen a la ciencia y van, hermanos, a la ciencia ellos. Y si usted une, por ejemplo, un burro con una yegua, ¿qué va a surgir? Nace una mula. Si usted une sexualmente a un cabro con una oveja, ¿qué nace? Un peligüey.
Se vienen ellos, van uniendo esto y dicen, esto fue lo que pasó, se regeneró. Pero bíblicamente los ángeles son asexuales, ellos no pueden tener sexo. Entonces, ¿qué pasó entonces? Hay dos posiciones teológicas, uno que fueron los descendientes de Sem y los otros son algunos le llaman generaciones preadámicas, que tampoco existen, porque sí pudo haber existido, yo les dije que el tiempo no contaba, ¿va? En la época donde la mujer jugueteaba desnuda por todo el huerto por ahí, no había necesidad de ropa ni nada, porque era inocente, pudo haber una descendencia muy pura. Ojo, le estoy diciendo, es una hipótesis teológica, pudo haber una descendencia muy pura, que a eso se les pudo llamar los hijos de Dios. Y por eso el Génesis 3:16, multiplicaré los dolores de tu preñez, es decir, ya paría la mujer. Pero es una posición. La otra es, que es la más fácil de interpretar, de entender, que eran los descendientes de Sem. Y el ser descendiente de él era una familia pura. Entonces, pero menos, abrace usted la posición teológica de que fueron ángeles, porque si los ángeles reproducieran sexualmente, entonces esta tierra estuviera peor que como está, porque los ángeles caídos andan en las regiones celestes, ¿no es cierto? Entonces esos demonios viniesen y preñasen todas las mujeres que andan por ahí por las calles medias calientes, las embarazaran y nacieran un montón de demonios y ya nos hubieran destruido a nosotros. Entonces esa posición no es correcta. No la abrace, yo no le enseño eso. Bueno, sigamos al tema. Ahora, ¿cuál fue la primera responsabilidad? El matrimonio. La mujer, como al hombre, Dios le delega responsabilidad. Vaya, vos te vas a encargar de parir, vas a sentir el dolor, pero al hombre le dice, mire Tito, no se me pase de alegre porque a usted le toca trabajar, hermano. Y ahí surge la canción, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. ¿Por qué? El Señor dijo, a vos te toca trabajar. Y con el sudor de tu frente, ahora vas a comer. Nada de estar allí de mantenido. Deje de andar diciendo que todo espíritu y mamita ya tiene 40 años y todavía depende de su mamá. Busque ya y trabaje y gánese el pan de cada día. Eso dijo el Señor acá, en cuanto al hombre. A la mujer le toca, a vos te toca doler. Por eso la mujer, mensualmente usted ve que está sufriendo, derramando sangre, mensualmente. ¿Por qué? Parte de lo que le tocó por la desobediencia. Cada vez que la mujer anda con su periodo, aparte, se hágase un lado, hermano. Si va a lavar los platos, usted hágalo con cuidadito. Decía un anciano, mi esposa anda que es un whiste, decía. O sea, ¿cómo anda el esposo? Como ya sabe, si tiene vehículo, agarre su carro, vaya a tomarse un café, o véngase a desayunando con Jesús, aquí está de gratis, mano. Pero no esté peleando ahí, tranquilo, usted ya sabe que la mujer anda así porque Dios dijo que va a sufrir eso. Le va a pasar. Entonces, a la mujer le pasa eso, al hombre, pero viene la alimentación. Y surgen los sacrificios por el pecado. El primer sacrificio lo tuvo que hacer el Señor mismo. ¿Qué hizo el hombre? Intentó y hace sus delantales de hojas de higuera, dice la Biblia. Al usar el vocábulo higuera, Casiodoro de Reina con Cipriano de Valera está haciendo mención al árbol que tiene una hoja más fuerte, más grande, más áspera. Nosotros en nuestra traducción pudiésemos decir, nuestro contexto, y tomó hojas de guineo y hizo delantales. Pero ¿qué sucede con lo vegetal? Que cuando llega el sol se seca y vuelve a quedar desnudo. Vino el Señor, ofrece el primer sacrificio, derramando sangre, saca cuero de animal y lo viste. El primer simbolismo del sacrificio de la cruz de Cristo para vestir y cubrir la desnudez del hombre lo hizo Dios en el Edén. ¿Cómo así? Que ningún ser humano puede cubrir la desnudez de su pecado si no llega a Jesús. Todo el mundo va a estar desnudo delante de los ojos de Dios. ¿Cómo Dios no ve nuestro pecado? ¿Cómo no ve nuestra desnudez? Cuando la sangre de Cristo nos ha cubierto. No que no sigamos siendo el mismo Adán pecador. Somos descendencia de pecados. Pero ahora tenemos la cobertura de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Amén.
En esta dispensación, hermanos, Dios le dio al hombre la libertad de seguir o dejarse guiar por lo que dicta su propia conciencia. Yo ya le dije, no había Biblia, no habían pastores que predicaran, no había nadie que enseñase. ¿Por qué se dejaba ir el hombre? Por su propia conciencia. Usted no crea que Adán y Eva tomaron un seminario de teología, hacían un devocional y una casa de oración. No tenían células familiares, no hacían altar familiar, no hacía nada. El hombre se dictaba por su propia conciencia, como lo dice el libro de Romanos capítulo 2, lea el versículo 15 de ese pasaje de Romanos, por favor. Dice 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en su corazón, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Dónde estaba escrita la ley en ese entonces? En los hombres, en su corazón. ¿Y qué dice ahí? Ahí dice lo que yo le acabo de decir un rato. La conciencia los acusa o nos defiende. Entonces Dios trató con el hombre solo así en esa época. ¿Por qué razón? No había un altar, no había un santuario, no había nada. Entonces Dios tenía que tratar con el hombre a su propia conciencia. Entonces aquí está la respuesta a aquellas interrogantes que usted se ha hecho muchas veces, pastor. Y mi bisabuelo, mi tatarabuelo, que murió hace muchos y muchos años, que nunca le predicaron a Jesucristo, ¿será salvo? Usted tiene la respuesta hoy. En su conciencia siempre hubo un ser supremo que le habló. Siempre Dios le habló a su interior y le dijo, tú necesitas ser salvo, tú has hecho mal. Y la Biblia dice que Dios no temerá como inocente al pecador. Entonces, ¿qué significa? Que todos tenemos una ley en nuestro corazón, que se llama conciencia. Todos. Esta fue la forma de tratar, hermanos, de Dios con el hombre. En esta dispensación el hombre, por medio de su conciencia, tenía que decidir o acto determinarse a hacer lo bueno, la voluntad de Dios, o apartarse de lo malo que desagrada a Dios. Él debía decidir personalmente. La responsabilidad del hombre era hacer lo bueno, que su conciencia aprobara, hermano, y que se apartase de lo malo, que su conciencia reprobaba si lo hacía o no lo hacía, lo aprobaba o lo desaprobaba. Esa era la función en esta época. Pero quizás digas, amado, ¿qué conciencia? Yo busqué una pequeña definición acá. Es la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer lo que es bien y lo que es mal. Eso es, así corto, esa es conciencia. La capacidad que tenemos los seres humanos de conocer lo que es bien y lo que es mal. Fue exactamente lo que sucedió en el huerto cuando Dios dijo, ahora pues el hombre es igual que nosotros. Tenemos que sacarlo, no sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida también. La conciencia nos hace sentir dolor en el alma cuando pecamos, cuando hacemos lo que no debemos hacer. Causa sentimiento de tristeza, de amargura. Cuando hacemos lo malo, la conciencia es algo bueno para el ser humano, pues lo hace reconocer que necesita el perdón y la misericordia de Dios en su vida. Y la conciencia lo hace. Hay personas que nunca, no ha habido necesidad que alguien se acerque y les predique a Jesucristo y les hable. Ellos, martirizados por su propia conciencia, buscan de Dios, doblan su rodilla. ¿Cuántos testimonios tenemos de personas que escucharon en la radio un programa y ahí se entregaron a Cristo? ¿Cuántos testimonios podemos tener hoy que a través de las transmisiones por las redes sociales se entregaron a Jesús en su cuarto? ¿Por qué? Su conciencia los está martirizando. Y no pregúntele usted al que ha sido adicto a algún vicio, alcohol o drogadicción. Pregúntele después de que se fumó una gran cantidad de marihuana y se gastó todo su dinero. Después que fondió en la cantina, se gastó su plata y está en el cuarto de su casa, despreciado por la mujer. Se da cuenta que la cobija está bien vomitada. Observa su cartera y está vacía. Pregúntele a él los martirios que ha vivido.
cuando su conciencia lo está martirizando y le dice, sos un sinvergüenza, mira dónde has caído. Nadie está ahí con él, nadie está ahí con él. ¿Por qué cree usted que fue Judas y se ahorcó? Porque su conciencia lo martirizó. Tomó sus monedas y dijo, yo no puedo agarrar estas monedas, he entregado sangre inocente, y se fue por los sacerdotes, se las dio. Pero al no recibir el perdón de ellos, porque había costumbre que el sacerdote le iba a decir, no te preocupes, mi hijo, vamos a orar por ti, vente, vamos a echar agua, vas a cambiar todo, tus pecados se van a... Donde no recibió eso, al contrario, le dice, mira, nosotros no tenemos nada que ver en eso, allá tú lo vendiste. Él va, tira las monedas y se va, toma su cinturón y se quita la vida. ¿Por qué lo llevó? Porque la conciencia nos lleva a hacer el bien, como también el mal nos acusa y nos defiende. Ahora, el problema en los últimos tiempos que estamos viviendo, hermanos, es que la gran mayoría y muchas personas lejos de Dios, su conciencia la han cauterizado. Lea por favor, y ese es el caso de la humanidad hoy. Vaya a 1 Timoteo capítulo 4 y ubíquese ahí el versículo 1, por favor, en adelante. ¿Lo encontró? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Oiga esa palabra, ese es uno de los problemas, que entonces cuando la conciencia se cauteriza, ya el hombre comienza y no obedece a su conciencia. No es que no le diga, la conciencia sigue trabajando, sigue funcionando, pero no la obedece. No la obedece. Después que ha hecho el mal, sí, dice, en los postreros tiempos pasará eso. Ahora, hermanos, en la dispensación de la conciencia, vemos cómo los hombres comenzaron, y esto es interesante que lo aprendamos, a ofrecer ofrendas y holocaustos a Dios, no impuestos por ninguna ley, sino motivada por su conciencia de hacer lo bueno para Dios. Entonces, la conciencia le dice, mira, Dios ha sido bueno. ¿Usted ha visto aquel himnólogo que escribe aquella canción que dice, Dios ha sido bueno? Dios ha sido bueno. Entonces, viene el hombre, cuando está martirizado, y dice, hombre, Dios fue bueno. Porque fue lo primero que hizo Dios. Usted leyó conmigo Génesis 3. El Señor expulsa a Adán y Eva del huerto, pone ángeles querubines que cuiden con una espada encendida que daba vuelta, y quién iba a entrar. ¿Cómo salió Adán y Eva de allí? Solo con una mudada, la que Dios le hizo, ¿no es cierto? Dios le pone un solo vestido, no tiene casa, no tiene nada, pero luego va y comienza la vida, y dice el término que utiliza Casiodoro de Reina para decir tuvo relaciones sexuales y conoció Adán a Eva, dice. Ya la conocía hace tiempo en nuestro propio contexto, pero y conoció y tuvo el primer hijo llamado Caín. Luego nace Abel. Entonces estos dos chicos comienzan y se hacen hombres. A esta época, la Biblia no dice, no lo encuentra en Génesis usted, pero seguramente ellos ya tienen casa, tienen todo y son dueños de todo el planeta. ¿Qué les parece? Entonces su conciencia le dice, ¿te das cuenta que Dios ha sido bueno contigo? Y que no merecíamos. Dios nos guardó a pesar de que le fallamos. Hemos alimentado, hemos tenido. Entonces vienen ellos sin que nadie les diga, sin que les estén ahí diciendo, hermanos, colabore para esta rifa, ofrende para esto, haga esta otra cosa, voluntariamente, porque ellos se sienten agradecidos con Dios, van
y ofrecen ofrendas a Dios. Génesis 4. Dice Génesis 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió a Dios a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Qué dijo Eva? Por voluntad de Jehová. Ahora, ¿qué dice el salmista? Herencia de Jehová son los hijos. Viene primera razón por qué agradecer a Dios. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ambos, nadie les dijo, tráeme. Dios no les pidió, pero su conciencia les hizo saber que ellos deberían ser agradecidos con Dios. Van y le llevan ofrendas. ¿Cuál fue la diferencia en que uno oyó más a su conciencia que el otro? ¿Por qué? Abel escogió lo más gordo, lo mejor. El otro, la conciencia le dijo, Dios te ha dado buena cosecha. Pero él oyó más a su egoísmo que había en su corazón y dijo, pero esto me va a servir, le voy a llevar este picadito que me sobró del año pasado, le voy a llevar. Y le llevó. Entonces Dios vio con más agrado la ofrenda de Abel que la de Caín. Pero ¿en qué concluimos en esta parte? De que nadie les dijo que lo hicieran. ¿Por qué lo hicieron? Porque había agradecimiento. Su conciencia les dijo que deben estar agradecidos. Entonces, cuando usted y yo diezmamos, ofrendamos, damos primicia, no porque nos digan, sino porque somos seres humanos que estamos agradecidos con Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Hermanos, en esta dispensación llamada conciencia, hubo un fracaso del hombre. Dios envía consecuencias. La primera, ya se la dije, cayó sobre la mujer. La segunda sobre el varón. El hombre comenzó a fracasar al no seguir lo bueno que su conciencia le dictaba, sino lo malo. Como lo vemos en el caso de Caín y Abel. Ubíquese ahí, versículo 4, capítulo 4, versículo 13 en adelante ahora. El 3 dice, y aconteció andando en tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué sintió ese pesar, ese malestar, esa envidia Caín? Porque simplemente, ahora, ¿quién era culpable? ¿Dios o él? Obviamente era él, porque él no había oído a su propia. El hombre comienza a equivocarse, a fallar. Ahora, Dios en su misericordia, tratando, hermanos, de hacer que Caín obedezca a su conciencia y haga lo bueno y no lo malo, Dios mismo le dice que él puede enseñorearse del pecado si decide seguir su conciencia y hacer lo bueno. Lee el versículo 6 y 7, y este pasaje nos enseña mucho. Dice, entonces Jehová dijo a Caín. Caín representa al mal creyente y a la ofrenda suya. Vea. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Le pregunta el Señor. Si bien hiciste, no eras enaltecido. Y si no hiciste bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él.
Así que no puede usted poner excusa. Aquí el ser humano no puede excusar de decir, pastor, es que el diablo es malo, es que el pecado, pastor. Dice la Biblia que Dios nos ha dado a nosotros no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios le dice a Caín, mira, Caín, el problema tuyo es que el pecado está a la puerta. Ahí está, te está rodeando. Tienes dos opciones: te conviertes en Señor tú y dominas el pecado, o Él te va a fregar a vos. ¿Y qué pasó con Caín? ¿Dominó él el pecado? El pecado lo dominó a él. Pero Dios le dijo, tienes dos opciones: o el pecado te domina y te conviertes en un cobarde que por cualquier cosa te excusas, vas al pecado. Usted ha visto que, por ejemplo, el que es alcohólico, una excusa busca para tomar, ¿no es cierto? Si pasó algo bueno, toma por ello, hay que celebrar, digo. Si le pasó algo mal, toma porque hay que celebrar, porque anda decepcionado. Entonces es una excusa. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí lo que ha pasado es que el pecado ha tomado control de la, se convierte en señor de ella, y no usted señor del pecado. El pecado va a estar, está a la puerta. Le van a caer mensajes de texto cada momento. Ahí depende de usted qué dominio tiene. Entonces, Caín cometió el error. No oyó a su conciencia. ¿Usted cree que su conciencia no le dijo, mira, Caín, andas malito, te estás equivocando? Pero él abrió espacio y el pecado fue creciendo y se enseñoreó de él. Al ser señor de él, Caín va más allá. Decidió matar a su hermano Abel, derramando su sangre. Versículo 8, dice la Biblia: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ojo, que lo que usted ha visto en nuestro país no es nuevo. Vamos al campo, le dicen. Lo raro es que ya llevan una pala y van a platicar al cañal, ¿no es cierto? Vamos al campo a platicar, vamos, le dicen a su hermano. Llevan una pala y dice bueno, ¿y este porque lleva pala? Y vamos a platicar. Todos los chicos que están desapareciendo en El Salvador, ¿qué está pasando? ¿Cuántos desaparecidos hay que no cuentan para nuestras autoridades como homicidios? ¿Cuántos? Pero en el cielo sí están contando. Porque uno murió allá y Dios inmediatamente descendió. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu hermano? ¿Usted cree que Dios no se... Y de repente nos quejamos, ¿y por qué tanta desgracia? ¿Qué estará pasando? Yo estaba leyendo hoy de un país que ha sufrido ahorita un maremoto, un tsunami. Entonces estaba viendo yo, ¿por qué tanto pecado? ¿Por qué tanta ruina, pastor? Pues el pecado del hombre. ¿Cuántas personas están muriendo? Vea la última noticia que vio ahí de los calcinados, ya dieron por fin quiénes son. ¿Usted cree que eso Dios no lo ve? Pero vea la estrategia de un hermano. Vamos al campo, le dijo. ¿A dónde lo invitó? Al campo. A la joven, a la señorita le pueden, vamos solo a un café, nos vamos a ir a tomar. Pero antes de darle un café le dio 2 botellas de agua. Y las mujeres solo buscando baños andan. Ya vengo, voy al baño, vale la cartera y le mete ahí la pastilla, papá, desecha ya. Se viene ella, se toma el café tomó, a despertar, a ver dónde va. Entonces, eso es la estrategia de Caín. Cuando el pecado ha tomado control de él, empieza a engañar a su propio hermano, y no solamente el engaño, va y le quita la vida. Mire, el tiempo se me ha ido y yo voy apenas empezando acá. El fracaso del hombre en esta dispensación en seguir su conciencia fue tan grande que toda la tierra se corrompió en gran manera, alcanzándonos hasta hoy a nosotros. Vaya a Génesis 6, versículos 21 y 22. Y toma contigo de todo alimento que se come, almacénalo y servirá de su sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé
e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Por qué? La tierra se había corrompido y Dios decide ahora desaparecer. Dijo, voy a destruir. Y llega entonces, hermano, el final de esta dispensación, cuando aparece el juicio de Dios en esta dispensación. Versículo 13 de Génesis dice, capítulo 6, dice versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo destruiré con la tierra, hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en arca, la calefatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Entonces, ve, usted va viendo acá, donde Dios comienza a darles lineamientos a Noé, le dice, mira, Noé, voy a destruir la tierra. ¿Por qué? Porque su maldad ha crecido. Yo le pregunto, ¿será que en la tierra hay maldad hoy? Si usted está, es bien cierto que es el segundo día, segunda dispensación, pero usted está viendo si hay algo que Dios lleva a cambiar de actitud y mandar juicio a la tierra, es la maldad. Y hoy en día hay mucha maldad. Demasiada maldad. Yo le aseguro, en nuestras generaciones, agarrarle una cora, un centavo de colón, 5 eran entonces, al papá le costaba dormir 7 días boca abajo, porque se lo sonaban, y andar con labios gruesos sin ser de África, porque la viejita le pegaba con la chancleta balco en la boca. Decir una mala palabra frente a la anciana, a la mamá o a la abuela, andaba con sus labios gruesos. Hoy en día, el hijo, la maldad es tan grande que le falta el respeto a la mamá y cuánta cosa. No se podía usted antes acostarse y decirle buenas noches, mamá, porque entonces ¿y este qué le pasa? O levantarse y decir buenos días y yo que dormí con vos. Vení para acá, esto es lo que estás aprendiendo. Y ahora, para que vea usted cómo ha crecido toda la maldad, hermano. El diluvio destruyó a todo ser viviente que Dios había creado, tanto hombres como animales. Versículo 21 y 22 de Génesis capítulo 7. Y aquí tenemos otra explicación teológica de lo que les enseñé el domingo pasado sobre los famosos dinosaurios. Dice el versículo 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, de todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, ¿qué dice ahí? Murió. Entonces, si hay fósiles, si hay esqueletos, si hay lo que usted le quiera llamar, de dinosaurios, usted ya tiene una base bíblica más para decir si existieron. La Biblia dice que todo ser viviente murió. El que no se metió al arca, perdió, murió. Y entonces usted ahora tiene una posición, sí, la primera ¿cuál era? Que pudo morir antes cuando Satanás viene y la tierra estaba y bueno, ese es mucha profundidad para que usted lo entienda bien, pero esta es más sencilla de decir, el que no entró al arca, se murió. Y de ahí para acá, solo hubieron todos los que Noé logró resguardar en el arca, para acá, sobrevive la especie y comienza a multiplicarse una vez más. Entonces, la gracia de Dios, al fin y a pesar del juicio, y este bueno, y pongámosle mucha atención, que siempre la gracia de Dios está por malo que sea. Hermano, nunca, oiga bien, nunca declare condenado a los suyos. Siempre declare los salvos, porque en medio de la maldad, en medio de los juicios, ahí siempre está la gracia de Dios y la misericordia. Lea lo que dice el versículo 23 y 24 del capítulo 7 de Génesis. Dice el versículo 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves de los cielos,
y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ojo, en medio de todo, Dios usa su misericordia y salva a 8 personas. 8 personas. Todo se puede estar perdiendo alrededor suyo. Nunca usted declare su casa perdida. Siempre diga: yo declaro que mis hijos los he de ver en ese altar. Declaro que mis hijos son salvos. Porque Dios en su misericordia se puede perder todo burro, toda bestia, todo reptil alrededor mío. Pero mi casa y yo, como dijo Josué, eso vamos a servir a Jehová. Entonces declárese usted. Por favor, no maldiga con su boca a sus hijos. Aprendamos de Noé, la misericordia de Dios llegó, la maldad ha crecido, sí ha crecido. Pero usted declare con su boca, asegúrese que su casa es salva. La palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Quizás diga hoy: pastor, solo yo estoy luchando. Siga luchando. Noé pasó 120 años predicando, haciendo un arca. Al final la lluvia llegó, el diluvio llegó, destruyó a todo, pero su familia se salvó. Entonces declare usted: mi familia se va a salvar. Aunque la gente lo declare condenado, aunque no crean en ello, yo estoy creyendo porque yo estoy hablando con Dios. Dios no hablaba con el hijo de Noé, no hablaba con sus nueras, mucho menos con sus hijos. Dios hablaba con Noé. ¿Usted está hablando con Dios? ¿Está orando usted a Dios? Entonces declare su casa salva. Quizás usted diga: Señor, pastor, mire, si mis hijos son una bestia, sí, ahí metió bestias Noé en el arca. ¿Usted por qué no conoce la culebra de mi hija? Se va a meter ahí también, porque salvó también. Usted supiera, pastor, si es su familia, no importa qué características usted le dé. Lo cierto es que declare lo salvo, porque Dios vino con su amor y misericordia a salvar. Quiero terminar, hermanos, esta mañana para que vayamos al café. Ese convenio de pecado o convicción de pecado, hermanos, trabaja de forma diferente en el no cristiano y en el cristiano. ¿En qué sentido? Eso es la conciencia. Vale. El no cristiano revela el pecado, produce culpa y temor del justo juicio de Dios. Pero el cristiano, hermanos, la convicción de pecado trae a una conciencia del pecado, arrepentimiento, confesión y limpieza. Juan dice en su primer carta, capítulo 1, versículo 9: hijitos, si hubiese cometido pecado, jamás olvides que abogado tenemos para con el Padre. Y si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Vea la diferencia entre un no cristiano y el cristiano. Usted peca, se arrepiente, va al Señor y después Dios comienza a usarle nuevamente, comienza a ser la persona que Dios quiere que sea. ¿Por qué? Porque el amor, la gracia y la misericordia de Dios está siempre con su pueblo. Así que hoy es un día donde usted y yo debemos de estar muy contentos. Hoy es un gran día, hermanos. Ya tenemos conciencia de todo. Mire, esta dispensación llamada conciencia terminó en tiempos de Noé, pero esa conciencia se quedó siempre en nuestros corazones. Por favor, jamás olvide que el pastor, que Dios, que nadie lo va a andar siguiendo cuando usted se equivoque. No. Ningún líder de esta iglesia, ningún oficial de la iglesia, ningún diácono va a andar detrás de usted. Pero cada vez que usted cometa un error, cada vez que usted defraude a Dios y a este santuario, su conciencia se lo va a estar diciendo. Por otra parte, no espere, por Dios bendito, no espere que le aplaudan cuando usted hace algo bueno, porque hay creyentes que está esperando que les levanten flores y suenen trompetas y nada. Miren, a mí no dijo el pastor que había hecho esto. No espere eso. Si su conciencia le dice que usted ha hecho algo bueno y que está haciendo obras para la gloria de Dios, no se preocupe, que en el cielo están escritas. Aunque en la tierra no se le tome en cuenta, aunque aquí no se le aplaude, aunque no aparezca usted ahí, feliz cumpleaños, hermano fulano, en el cielo está, hermano, felicitado siempre, porque Dios es bueno, su amor y misericordia es para siempre, hermano. Él nos ama eternamente. Amén.
Así que, con este buen ánimo, yo quiero que oremos a Dios. Vamos a pasar al café, terminamos pronto para que usted pase. Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Señor, te honramos y bendecimos. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, que tu palabra no regrese vacía. Por favor, enséñanos a amar más cada día a nuestros hermanos y a ti mismo, Señor, como nuestro Dios y Salvador. Gracias, Jesús. Esta mañana te bendecimos y te adoramos, Señor. Amén. Muy bien. Si este mensaje ha sido bendición para tu vida, te invitamos a recibir a Jesucristo en tu corazón. Si deseas hacerlo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco hoy que soy pecador, que tú eres arrepiento. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si hiciste esta oración, te invitamos a congregarte con nosotros. Somos el Santuario El Porvenir. Serás muy bienvenido. Si estás muy distanciado, síguenos en nuestras redes sociales o busca una iglesia donde se predique a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Santuario El Porvenir, Apóstoles y Profetas. Una iglesia para toda la familia. 2021. Venir te da la bienvenida a la casa de Dios. A continuación, te presentamos la programación de cultos para el año 2022. Miércoles, 8 de la mañana, culto de intercesión. Jueves, 6 de la tarde, culto de familias. Sábados, 5 de la tarde, culto de jóvenes. Y los domingos, 8 de la mañana, desayunando con Jesús. Y a las 10 de la mañana, culto de adoración. Ven. Te invitamos a que seas parte de nuestros ministerios y juntos poder servir a la obra de Dios. Somos Santuario El Porvenir, una iglesia para toda la familia. Síguenos en nuestras redes sociales. 2022, año de desafíos.